¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto volver a saludarte. Espero que te encuentres gozando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que lo anhelo de todo corazón porque estamos viviendo momentos sumamente difíciles en todos los sentidos, en el aspecto económico, político, social, tema de salud, ahora con esta cuestión de la pandemia, del COVID-19, este virus que ha afectado tanto, ¿verdad? Y que posiblemente muchas de las personas en esta hora se encuentren angustiadas, se encuentren quizás en un momento de desesperación, de inseguridad, de incertidumbre, quizás pudieran estar buscando respuestas que no encuentran, quizás pudieran estar desesperados hasta cierto punto, con carencias afectivas, emocionales, físicas, pero precisamente por ese motivo es que estoy haciendo esta enseñanza para llevarte una palabra que Dios pone en mi corazón en estos tiempos tan difíciles, porque al final de cuentas son tiempos bíblicos. La Biblia establece que ya estamos en los últimos tiempos, incluso hace un comparativo al hablar de que estamos sufriendo ya los dolores de parto. Tristemente hablo incluso en el ámbito espiritual, actualmente todas las iglesias cerradas, por lo menos aquí en México, y es por eso que hemos decidido utilizar los medios electrónicos, las redes sociales para llevar una palabra de aliento, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, llevarte una palabra de esperanza, de fe, de confianza en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. De verdad me gozo saber que estés bien, me da gusto saludarte y espero que sigas gozando en compañía de tus amigos, familia, seres queridos, de todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo te puede dar. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy importante que tiene que ver con la confianza que depositas en Dios o en quien confíes. Vamos a hacer una oración para que el bendito Espíritu Santo nos respalde y sea Él quien ministre esta palabra que te voy a compartir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, bendito Señor, en esta hora, Dios mío, voy a ministrar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, porque estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Habla a cada uno de los corazones, Señor, que me miran, que me escuchan a través de este canal, de este video, Señor, para que pongan tu confianza en ti, en el Padre Celestial, en el Dios Todopoderoso, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, Señor, en las que el mundo está viviendo, que entiendan ellos que las cosas que para el hombre son imposibles, para nuestro amado Dios, todas son posibles si podemos creer, porque Dios es fiel, es verdadero. Sus promesas son las mismas de ayer, hoy y siempre. Háblanos, Señor, que sea tu bendito Espíritu Santo quien hable, quien respalde. Te lo pido en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bendito eres, Dios. Precisamente, querido amigo, amiga, familia, hermano en Cristo que me miras, lo que te hablaba hace rato es los tiempos tan difíciles que nos tocó vivir. Y es muy importante en quién confías, en qué confías. Debo decirte que tu confianza siempre debe estar puesta en tu Padre Celestial, en el Dios Altísimo, en el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás confiando hoy en este momento en una imagen, en un ídolo hecho de barro, de metal, de madera, de bronce, en un amuleto, en un objeto, en una persona, déjame decirte que te voy a dar 10 poderosas razones para que a partir de que tú veas esta enseñanza, creas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas
en nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Te voy a leer para honra y gloria de Dios un texto bíblico que es Jeremías 17, versos 5, 7 y 8. Y tomo lectura para honra y gloria de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén, gloria a Dios. Quiero decirte que la confianza es la esperanza que se tiene en que algo suceda. Es la seguridad de que otra persona actúe como se debe o como se desea o en una forma determinada. Hoy te voy a dar 10 poderosas razones para que confíes en Dios. Primera, para que seas prosperado. Dice Proverbios 16, versículo 20. El que atiende la palabra prospera. Dichoso el que confía en Dios. Si tú atiendes, comprendes y atesoras en tu corazón las palabras escritas en la Biblia, serás prosperado en todos tus ámbitos. Segunda razón para que confíes en Dios: para que te provea de todo lo necesario. Dice en Filipenses 4, verso 19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si pones atención, aparte de riquezas, las menciona como gloriosas. Es algo más grande, es algo más poderoso. Son bendiciones de carácter sobrenatural que vienen del cielo de nuestro Señor Jesucristo. Tercera razón para que confíes en Dios: para que no tengas temor, sobre todo en este mundo que está tan lleno de maldad. Salmos 91 dice: no temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el mediodía destruya. Amén. Si pones atención, se refiere a 4 diferentes etapas del día. Te protege del terror nocturno, de la saeta que vuela de día, de la pestilencia que anda en oscuridad, o de la mortandad que en el mediodía destruye. Cuando pones tu confianza en Dios, cuando depositas tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, estás protegido en todo momento, sin importar la etapa del día en que te encuentres o en que el enemigo pretenda acecharte para destruirte. Cuarta razón para que confíes en Dios: para que obtengas su bondad. Dice Salmos 31, verso 19: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que en ti se refugian. La bondad es algo maravilloso, es un regalo extraordinario que viene de parte de Dios, que te lo da de manera desinteresada, con todo su amor. Quinta razón para que confíes en Dios: para vencer la adversidad. Dice en Isaías
43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Es decir, te está mencionando los dos elementos naturales más destructivos que hay en la tierra, como lo es el agua y el fuego. Y con esto quiero que entiendas que aún la naturaleza se sujeta a la voluntad de Dios y su protección te cubre aún en contra de todo lo material que pudieras ver. Sexta razón para que confíes en Dios. Para que se cumplan tus obras y proyectos. Leemos Proverbios 16, versículo 3. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos serán afianzados. Cuando dice serán afianzados, se refiere la palabra a que Dios te respalda, a que Él se compromete, a que Él te está garantizando que se van a cumplir tus obras y proyectos. Pero primeramente, pon a Dios en primer lugar sobre tus proyectos. Invítalo a tus planes para que estos puedan ser prosperados. Séptima razón para que confíes en Dios. Para tomar decisiones inteligentes. Leemos Proverbios 3, versos del 5 al 6. Confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Jamás seremos más inteligentes que Dios, jamás seremos más sabios que Dios. Dice en el libro de Daniel, el profeta cuando estaba orando, dejó establecido que la sabiduría y el conocimiento provienen de Dios, provienen de lo alto. Por lo tanto, no te afiances, no te confíes en tu pobre entendimiento. Recuerda que los planes y los pensamientos de nuestro Dios son más altos y más grandes que los tuyos y que los míos. Octava razón para que confíes en Dios, para sentirte amado. Dice en Primera de Juan 4, versículo 16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Muchas de las veces, precisamente, que comentaba al inicio, por situaciones emocionales, por situaciones espirituales, por situaciones personales en la vida, te sientes rechazado, te sientes que no le importas a nadie, quizás físicamente eres huérfano, eres viudo, divorciado, separado, te ha tocado vivir una vida sumamente difícil y crees que no le importas a nadie. Déjame decirte que tú tienes un Padre Celestial, que tú tienes un Padre que te ama tanto, que dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa magnitud es el amor que Dios tiene para ti. Así de grande es el amor que Dios tiene para tu vida y para las personas que te rodean. A partir de hoy, ya no te vuelvas a sentir solo, triste, desamparado. Refúgiate en el amor de tu Padre Celestial. Novena razón para que confíes en Dios, para que te guíe en tu camino. Dice Salmos 143, verso 8, porque en ti he puesto mi confianza, señálame el camino que debo seguir. Cuando tienes a Dios en tus planes, en tu vida, y oras y confías en Él, te guiará por senda de justicia.
te guiará por el camino angosto, estrecho que lleva a la salvación. 10ª razón para que confíes en Dios, para que te dé discernimiento espiritual. Dice en 1 de Juan 4, verso 1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto reconocerán el espíritu que es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y el discernimiento te sirve para crecer en tu vida espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Quizás te es familiar la palabra apóstol. Pues déjame decirte que si hoy en la actualidad escuchas que en cierta o cual iglesia, denominación o congregación existen apóstoles, que te voy a decir que de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios, ya no es posible que hoy existan apóstoles, por una simple razón: es imposible cumplir los requisitos para ser llamado apóstol de Jesucristo. Primer requisito que establece la Biblia para ser apóstol de Jesucristo: haber sido elegido y nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el sustento bíblico se encuentra en Lucas capítulo 6, versos del 12 al 13. Dice, para honra y gloria de Dios: en aquellos días Él fue al monte a orar, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Si leemos también en la primera carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que se refrenda este requisito. Voy a continuación a tomar lectura para honra y gloria de Dios, lo que está establecido en 1 de Corintios, verso 9, capítulo 9, versículos del 1 y 2. Y dice así, para honra y gloria de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Para vosotros no soy apóstol, mas para vosotros ciertamente lo soy, porque Él selló mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Es decir, es necesario, o estos requisitos implican, que el apóstol debió de haber conocido personalmente a nuestro Señor Jesucristo, debió de haber sido seleccionado por Él de manera personal. Segundo requisito que establece la Biblia para ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que es haber sido testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos lectura del libro de Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba.
uno, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Tercer requisito que la Biblia establece para ser apóstol de Jesucristo. Y lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 1, que es haber comprobado su apostolado con señales y milagros. Te leo el texto bíblico. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Asimismo, el apostolado fue comprobado por los 12 apóstoles debido a las señales, prodigios y milagros que hicieron durante su caminar y que fueron recibidos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto requisito para ser apóstol de Jesucristo: haber dado la vida por nuestro Señor Jesucristo y por su Evangelio. Vamos a tomar lectura de lo que está establecido en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 18. Dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y este requisito se encuentra básicamente robustecido, corroborado con lo que está establecido en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Y toma lectura para la honra y gloria de Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amén. Y quizás te preguntes, ¿por qué fueron 12 discípulos? ¿Por qué fueron 12 apóstoles? Déjame decirte que los 12 apóstoles recibieron el apostolado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él los seleccionó a cada uno de ellos y ellos fueron anunciadores de su evangelio. Sin embargo, una vez que Judas desertó, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26, establece que hubo un apóstol de nombre Matías, quien sustituyó a Judas, pero al reunir todos los requisitos que están aquí, fue nombrado por los 11 apóstoles restantes cuando ellos decidieron, mediante la unción, la llenura del Espíritu Santo, designarlo a él. Pero todos, sin excepción, reúnen los requisitos. Y fueron 12 apóstoles porque establece la Biblia que nuestro Señor Jesucristo primeramente vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, la casa de Israel. Por lo tanto, en similitudes, un apóstol por cada tribu. De ahí a que fueron 12 apóstoles. Y este
este número de apóstoles está robustecido con lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la santa ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, la cual nos dice que está edificada, cimentada sobre los nombres de los 12 apóstoles. 12 apóstoles, no dice 13, ni 15, ni 20, ni tampoco deja un muro en blanco, un espacio en blanco para que a futuro alguien más se haga llamar o se autonombre apóstol. Solo fueron 12 y bíblicamente son los únicos a quienes nuestro Señor Jesucristo entregó el apostolado y a quienes decidió honrar por haber dado su vida en el Evangelio, poniéndolos como cimiento en los muros de la santa ciudad, porque sobre la sangre de ellos, aparte de la de nuestro Señor Jesucristo, está fundada la Nueva Jerusalén. También nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que la Biblia es muy clara, no tiene contradicciones, e incluso debo decir, a la luz de la palabra, que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, y fuera de él no debe de haber más. Si leemos 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 9, nos dice: porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Por lo tanto, apreciado amigo, querido hermano, déjame decirte que si escuchas en X o Y iglesia, denominación o congregación, que hay apóstoles, he aquí donde pide el discernimiento de Dios. Revisa si se reúnen los requisitos para ser apóstol. Te darás cuenta que ya no caben, ya no hay espacios. Te pongo otro ejemplo para la cual te ayuda el discernimiento espiritual. Quizás estás familiarizado con la palabra Mesías. Mesías es el Salvador enviado por Dios, anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden ya establecido. Déjame decirte que en Apocalipsis 1, versículos del 4 al 8, dice que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo será en las nubes. Y este pasaje se encuentra robustecido con lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y dice así, para honra y gloria de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora tomamos lectura lo que dice en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Esto se encuentra robustecido con lo que había profetizado el profeta Daniel. Tomamos lectura Daniel 7, versos del 13 al 14. Dijo el profeta: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Por lo tanto, es necesario precisarte que si tú escuchas que el Mesías se mueve entre los humanos, que el Mesías camina o está en tal o cual lugar, que un Mesías está en X congregación, déjame decirte que es falso, porque la Biblia establece que se tienen que cumplir estas profecías y estos requisitos para que el Mesías verdadero lo puedas identificar. Vendrá en las nubes, no tocará la tierra, al menos no en su segunda venida. Quizás te es familiar la palabra pastora. ¿Has escuchado que hay pastoras? Déjame decirte que quien se autonombra, se autoproclama o a quien designan como pastora, pues es antibíblico. Está establecido en 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 32 al 35, lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, de ninguna manera Dios está excluyendo a la mujer. Esto lo podemos corroborar en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 11, que dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Amén. Además de que la Biblia establece que ellos dos son una sola carne. Simple y sencillamente que para las cuestiones espirituales está establecido un orden por nuestro Dios que se debe de cumplir. Además, el apóstol Pablo abundó y dijo que Satanás, la serpiente, no engañó a Adán, al hombre, sino que engañó a Eva, y esta pues a su marido, al hombre. Por lo tanto, es necesario, querido amigo, amiga, persona que me miras, hermano, que entiendas que el concepto de pastora es antibíblico y de acuerdo al orden espiritual establecido por Dios. Y quiero decirte que la Biblia es una palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, por los profetas, por los apóstoles, y que fue hecha para leerla, comprenderla, atesorarla y entenderla, pero principalmente para cumplirla. En esta hora yo quiero invitarte a que pongas toda tu confianza en tu Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Números 23, 19, que Dios no miente, siempre habla verdad. Dice en Salmos 3, verso 4, que siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dice en 1 de Juan 3, capítulo 1, que Dios es un Padre amoroso. Dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, que sus pensamientos son más altos y más grandes que los nuestros. Dice también el profeta Isaías, en el capítulo 25, verso 1, que los planes de Dios son fieles y seguros. Dice en Gálatas, capítulo 6, verso 7, que Dios no puede ser burlado.
Y finalmente, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos dice que nuestro Dios es fiel y es verdadero. Por lo tanto, en esta hora, yo te muevo a misericordia, yo te invito en el amor de nuestro Señor Jesucristo a que a partir de hoy deposites tu confianza en el Dios Todopoderoso. Confía en Dios, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus proyectos personales, tu trabajo, tu carrera. Confía en Dios, Él es fiel y verdadero. Y entonces verás que esta palabra se cumple, porque las promesas de Dios son para aquellos que piden en oración creyendo y para quienes temen a nuestro amado Señor. En esta hora nos despedimos con una oración para que el Espíritu Santo te dé un espíritu de confianza en Dios y te permita, como te digo, a partir de hoy, a pesar de todas las circunstancias que te están invadiendo, confiar en Dios, en tu Salvador, porque Dios es fiel, porque Dios es amor. Dios te ama tanto, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa magnitud es el amor de Dios. Dio a su Hijo Jesús en pago de nuestras cuentas, de nuestros pecados y de nuestras maldades. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, en esta hora he dado esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Deposita, Dios mío, en cada una de las personas que nos mira, que nos escucha, Señor, que nos está sintonizando. Deposita, Señor, en él un espíritu de confianza en ti, que crean que tú eres un Dios fiel, verdadero, grande, celoso y poderoso, Señor. Que entreguen sus vidas, Dios mío, sus proyectos y todo lo que les concierne en tus manos, Señor, para que puedan ser ellos bendecidos, protegidos y prosperados, Señor. Hágase, Dios mío, Padre, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te deseo que Dios te bendiga y que sigas gozando de todas y cada una de las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo te otorga. Abrazos y nos vemos pronto.